Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a iniciar rápidamente. Antes de saludar a nuestro invitado el día de hoy, quiero hacer una breve presentación. Eh, Hoy nos acompaña el magíster Gilbert Fasanando Lescano. Es docente y es periodista también, tiene una destacada trayectoria periodística, es actualmente, como ya lo mencioné, docente en la Universidad César Vallejo y también director de prensa de Panamericana Televisión por muchos años. Entonces, con su presencia vamos a conocer un poco y quizás algunas dudas que ustedes estudiantes tengan acerca de esta gran carrera que es el periodismo. Doy la bienvenida a nombre de la institución educativa Cristo Rey y muchas gracias anticipadas por este tiempo que se toma para este pequeño grupo que estamos conformando en la institución sobre el Club de Periodismo. Bienvenido. Gracias, profesor. Alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. También permítanme agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad que me dan de dirigirme y también intercambiar experiencias, ¿no? Porque escucharlos seguro en algún momento, en los próximos minutos, será también muy gratificante y enriquecedor. Bien, se me invita para comentar un poco la experiencia que tenemos en el periodismo. Bueno, mi experiencia básicamente es en periodismo televisivo, ¿no? Me dedico a ello desde los 17 años de edad, cuando recién estaba en los primeros ciclos de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Que es la carrera que yo estudié. Y siendo estudiante me interesé en involucrarme ya, ¿no? Con la práctica del periodismo. Y tuve esa oportunidad, me la dieron, incursioné en la televisión y casi toda mi carrera universitaria estudiaba y colaboraba, ¿no? En medios de comunicación. Entonces, cuando concluyo mis estudios universitarios, tenía algo de 4 años también de experiencia práctica, digamos, ¿no? Haciendo ya periodismo. Entonces, al lograr el título, uno ya se profesionaliza y continúa. Entonces, no hemos dejado de hacer periodismo televisivo hasta la actualidad, en la que ya bordeamos 30 años haciendo, ¿no? Lo que nos gusta y lo que hemos sentido desde jóvenes es nuestra vocación. Y a lo largo de ello hemos tenido un sinnúmero de hechos que nos marcan y nos enriquecen, para bien o para mal, porque no todo lo que nos ocurre a lo largo de esta trayectoria es necesariamente buena. Las malas experiencias, esas dolorosas, esas que nos golpean, también nos enseñan mucho y nos van labrando, ¿no? No sé si doy pase a las preguntas o todavía continúo. Dígame, profesor, ¿cuál es la dinámica? Sí, vamos, ellos tienen ahí algunas preguntas para hacerle y conforme se van dando, usted va explicando o compartiendo sus experiencias. Perfecto. Muy bien, de manera ordenada Muy pueden bien. ir levantando la mano. Yo voy delegando a quien quiere iniciar, por favor. A ver. Muy bien, Rodrigo. Bueno, me gustaría preguntar, ¿qué le motivó a ejercer esta carrera y cómo fue su inicio en el periodismo? Me motivó que yo sentía que era mi vocación, ¿no? Yo desde que era niño jugaba al periodista, o sea, puede parecer chistoso, pero sí, yo jugaba, que entrevistaba a mis familiares, o sea, estábamos en la mesa almorzando, reunidos en casa, no sé, y yo empezaba, ¿y qué piensa de ella? Así con mi mano, hacía yo como si tuviera un micro en mano y jugaba que los entrevistaba.
Y en la familia era motivo de risa y me seguían el juego y supuestamente me daban las declaraciones, ¿no? Y esto lo replicaba también muchas veces con mis amigos, ¿no? Pues, jugaba que los entrevistaba y ellos me veían como medio loco, ¿no? No es normal que alguien se crea periodista, pero en fin, a lo que voy es que desde ahí ya yo sentía que era mi vocación. Ya de adolescente iba confirmando esa vocación, ¿no? Tenía ese ímpetu por leer los periódicos, pero no los leía como cualquier lector, sino que yo los leía y empezaba solo en mi cuarto a simular que era un locutor de radio. Y entonces el periódico lo leía como si fuera un locutor de radio. Trataba de imitar ese acento, ese dejo que tienen los locutores de radio, y me gustaba grabarme y escucharme y decir, no, estoy mal, de nuevo, no, así. Entonces, cuando llega el momento en que acabo el colegio y tengo que decidir por qué estudiar, yo tenía claro que tenía que estudiar ciencias de la comunicación. Yo no tenía dudas. Quienes tenían dudas era mi familia. No es fácil en las familias, ni siquiera hoy en día, 2021, no es fácil a los padres decirle, quiero estudiar ciencias de la comunicación. Normalmente no es lo que los padres esperan de los hijos, ¿no? Hay una lucha. No, imagínense en el año 92, cuando yo tenía que tomar esta decisión, cuando la carrera de ciencias de la comunicación era muy desconocida para nuestros padres. Había que aclararles qué es eso de ciencias de la comunicación, ¿verdad? Tenían alguna idea, ¿no? Pero no del todo certera. Entonces, para que te acepten y te apoyen, había que hacer un duro trabajo, pero eran conscientes de mi vocación porque me habían visto, como te digo, desde niño, adolescente, y bueno, decidieron apoyarme y bueno, siento que no se equivocaron porque yo hasta el día de hoy sigo ejerciendo mi profesión con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho agrado. No me arrepiento de haber elegido ser periodista. Creo que atendí mi vocación y bueno, disfruto mi trabajo hasta el día de hoy. Muchas gracias por la pregunta, Rodrigo. Fiorella, levantaste la mano. Buenas tardes. Mi pregunta es, usted también ha tenido así experiencia en la conducción de TV. Entonces, ¿qué habilidades se debe tener para ser un comunicador audiovisual? Bien, cuando me haces la pregunta, creo que te refieres a ser conductor de programas, sentarse frente a la cámara, ¿sí? Sí. Vea, perfecto, perfecto. Muy bien, ¿qué habilidades se debe tener? Bueno, antes que las habilidades creo que querer hacerlo, ¿no? La vocación, ¿no? Uno puede ser comunicador social, pero no todos los comunicadores dicen yo quiero ser conductor, quiero estar delante de cámaras, ¿no? Hay algunos comunicadores que dicen, bueno, yo prefiero hacer esta otra labor detrás de cámaras, o esta otra, o salir al campo, a la calle, en fin, ¿no? Ahora, el tema puntual de la conducción, bueno, primero creer en uno mismo, ¿no? Sentir que uno quiere y que puede hacerlo, ¿verdad? Uno va reconociendo también, uno va reconociendo en sí, ¿no? Cierta vocación, cierta capacidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno reconoce en sí, lo puedo hacer, sí, sí, es cierto, sí lo puedo hacer, muy bien, ahí uno va buscando las oportunidades o se te van presentando también. Una vez ya como conductor periodístico en este caso, no me refiero a conducir programas de entretenimiento, sino a conducir espacios periodísticos, bueno, mucha cultura general, ¿no? Mucha cultura general, mucho consumo de noticias. Si tú vas a presentar noticias, tienes que leer muchas noticias. Y si es que no te gusta eso, ahí va a haber un problema, ¿no? Ahí va a haber un problema, porque te tiene que gustar la noticia, consumir noticias, ver noticias, escuchar, leer noticias, y cuando las proyectas, obviamente vas a sentir que es parte de esa vocación que te llama, ¿no? Luego, obviamente, proyectar seguridad, ¿no? Creer en uno mismo, aplomo, ¿verdad? Todos esos detalles que se van ganando también con la experiencia, ¿no? Una cosa es el primer día de conductor de televisión, seguro que hay muchas cosas por pulir, pero ya
el día a día, los años que van también cuajando como conductor de TV. Pero creo que el punto de partida es mucha seguridad, confianza en ti mismo, y luego ya lo otro se va desarrollando con el paso del tiempo. Bien, gracias Fiorella por la pregunta. Kiara. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente usted es director de la prensa de Panamericana. ¿Qué funciones tiene un director de prensa? Bien, el director periodístico es, vamos a hacer un símil, ¿no? el entrenador del equipo, ¿no? El director técnico del equipo. Entonces, en este caso, ¿quiénes son nuestro equipo? Bueno, pues normalmente los reporteros que van a la calle a conseguir ese insumo llamado noticia, ¿no? Ellos van acompañados de camarógrafos, que son los que van a registrar todos los hechos en imagen, en video. Y luego aquí ya dentro de la sede, dentro de las oficinas del canal, dentro de la planta, digamos, hay otra función, otro cargo llamado el editor, ¿no? Que se encarga de procesar la información, ¿verdad? Edita ya el hecho noticioso, lo convierte en un producto, ¿no? En una nota, en un reportaje, en una crónica audiovisual, en este caso porque somos televisión, ¿verdad? Esto es obviamente la historia que cuenta el reportero, porque el reportero fue el que estuvo en la calle, atestiguó, presenció los hechos, ¿verdad? Recogió la información, llegó al canal, redactó su historia, redactó, ¿verdad? Grabó su locución, grabó su voz, y junto a las imágenes captadas por el camarógrafo es que el editor amalgama sonido y video, audio y video, mejor dicho, y elaboran este producto llamado nota o reportaje, ¿no? Bueno, hay un género ya, que es la nota, que es netamente informativa, ¿verdad? Y hay otro género llamado el reportaje, ¿no? Que ya, bueno, merece una investigación un poco más compleja, ¿verdad? Hay otra que es la crónica también, bueno, pero los noticieros normalmente trabajan con las notas, ¿no? Entonces, de eso se encarga el editor. Entonces también ahí el director es el que va dirigiendo todo este proceso, ¿no? Diario, que se inicia en las mañanas y termina en la noche cuando emitimos el noticiero, se va encargando de darle las notas que van a ir los reporteros a la calle a cubrir, o si es que ellos tienen también algunas notas de iniciativa, las consultan, el director dice sí, está bien, pero trata de enfocarlo por este lado, trata de entrevistar a este otro personaje, si vas a hacer esto, también, entonces va dirigiendo un poco el trabajo, ¿no? Y en el momento, por ejemplo, de la redacción de las notas, antes de, obviamente, pasar a ser editadas, hay que revisar lo que redactaron los reporteros, si esto está bien, aquí corrige esto otro. En el proceso de la edición también al editor, también mira, no, esta imagen está muy fuerte, eso mejor no la pongas, o si es que es inevitable ponerla, hay que ahí poner un mosaico o blanco y negro para no impactar, ¿no? Para no generar sensacionalismo o morbo, entonces hay que ahí regular un poco, entonces hay que ir chequeando como director, porque será tu pregunta, la del director, hay que ir un poco chequeando y viendo, supervisando, vigilando todo el proceso hasta el final, ¿no? Hasta que se emite el noticiero al aire. Eso es un proceso de todos los días. Muy bien, gracias Kiara. Patricia, levantaste la mano. Sí, buenas tardes. Siendo usted un docente universitario y sabiendo que la mayoría de los jóvenes usamos las redes sociales, ¿cuál es el rol que juegan las redes hoy en día en el periodismo? Bueno, las redes sociales nos acercan mucho más ahora al público, ¿no? No hay medio de comunicación tradicional que no tenga presencia ahora ya en estos nuevos medios, ¿no? Las redes sociales, el mundo digital. Todos los medios de comunicación tradicionales también estamos presentes con estos nuevos medios, ¿no? Entonces, nos permiten un contacto más frecuente con el público, porque sin las redes sociales, en la modalidad antigua, tradicional, la hora de nuestro noticiero era el contacto que tiene el público con nuestros productos, ¿no? Con nuestros programas, y de ahí hasta el siguiente día que volvía a aparecer nuestro noticiero. Así era antes, ¿verdad? Y para el caso de la radio también, y para el caso del periódico también, se publicaba en la mañana
y hasta el día siguiente. Hoy no. Hoy todos los medios de comunicación, los periódicos, las radios, los canales de televisión, estamos a través de nuestras redes sociales informándole todo el tiempo, todo el día, minuto a minuto, a nuestros usuarios. Ese otro público, no necesariamente el que nos tiene que ver en la noche en nuestro noticiero, sino el que consume nuestras redes, ¿verdad? Ese público joven, de repente, que casi ya no tiene la costumbre de ver televisión o de escuchar las emisoras radiales. Está más en contacto con su celular y si quiere informarse, obviamente, ¿no? Va a ir a las redes sociales que cree más idóneas para informarse. Entonces, ahí el reto de los medios de comunicación tradicionales es de ofrecerles también una información profesional, ¿no? Netamente corroborada y todo, seria, ¿no? Esa es un poco la función ahora de los medios de comunicación tradicionales cuando están dentro de las redes sociales, ofrecer una información seria, veraz, corroborada. ¿Por qué? Porque en el mundo también digital, en el mundo de las redes, ustedes sabrán que hay mucha noticia falsa, el fake news, ¿verdad? Entonces allí también, en un mundo de mucha noticia falsa, los medios tradicionales que tenemos nuestras cuentas en redes sociales somos los llamados en brindar información verdadera, corroborada, confirmada, fidedigna, ¿no? Eso es un poco también el rol nuestro, ¿no? Muy bien. Ana, levantaste la mano. Buenas tardes, mi nombre es Ana. Yo tengo una consulta. Sabiendo la situación que vivimos en nuestro país, ya sea por la pandemia o por la política, ¿cómo ve el rol que deben cumplir los periodistas en la actualidad? Muy importante. Preponderante, diría yo, ¿no? Porque el rol de los medios es justamente, y de ahí viene esto de medios, ¿no? Somos los mediadores entre el público y los niveles que generan, o los estamentos de la sociedad que generan la información, ya que tocas el tema tú de la política, entre los actores políticos, ¿verdad? Y el público. El público en este momento necesita saber qué ofrecen los candidatos de la segunda vuelta electoral, ¿no? Y los medios de comunicación ahí juegan un papel importante en facilitar esa información, mediar ahí, ¿no? Lamentablemente, vemos actualmente que hay medios de comunicación que están dejando ese papel de testigo, ¿no? O sea, yo atestiguo una contienda electoral para contársela a mi público, y algunos están tomando partido, ¿no? Están diciendo, yo me involucro, ya dejo de ser un simple testigo, sino paso a ser un actor protagónico y trato de influir en mi público para que piensen como quiero pensar. Y digo lamentablemente porque ahora hay dos corrientes de periodistas, ¿no? Unos que pensamos que en este contexto que vivimos debemos siempre de mantenernos imparciales, ¿verdad? Pero hay una corriente de periodistas que está diciendo no, no es momento de ser imparciales. El Perú está viéndose amenazado por una propuesta, dicen, totalitaria, antidemocrática, etcétera, 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 que no es momento para imparcialidades ni falsas objetividades. Es el momento, dicen, en que los medios de comunicación tenemos que tomar partido por uno de ellos, ¿no? Porque si no, el país se nos va al tacho. Bueno, es su manera de pensar. Habemos otros que decimos no, no. Son dos opciones, democráticas las dos, por eso es que están donde están. Y si es que hay alguna que no es propicia para el país, eso lo tendrá que evaluar la gente y no tendrá que votar por él o por ella. Es una competencia, es una contienda. Compitan los dos, quien convenza más, gana. Entonces, eso es lo que creemos esta otra corriente de periodistas que consideramos que sí tenemos que mantenernos al medio en esta contienda electoral, que no hay que tomar partido por ninguno. Pero, finalmente, los unos o los otros en estas corrientes de periodistas, todos con nuestro trabajo, estamos, digamos,
bajo juzgamiento de nuestro público. Los que nos ven nos juzgarán bajo nuestra cuenta y riesgo. Muy bien, gracias por la pregunta, Ana. ¿Alguien más? Kiara, ¿Kiara has levantado la mano nuevamente? Sí, nuevamente. Mi otra pregunta es, actualmente la prensa ha sido criticada por mucha gente, sobre todo dentro de la política, llamado a la prensa como mermelera. ¿Qué características debe tener un buen periodista? Bien, bueno, la primera parte de la pregunta creo que también ha sido respondida ya en la anterior intervención, ¿verdad? Por ahí va, ¿no? Por ahí va y seguro que con justa razón mucha gente critica el papel de la prensa, no es para menos, los comprendo. Lo que sí no comprendo ni justifico es las agresiones que hay en la calle a los reporteros. ¿Qué culpa tienen los reporteros de las líneas editoriales que deciden los canales, que son grandes empresas, ¿verdad? Y el reportero que va a la calle es el lado débil que, bueno, por el que se rompe esto, ¿no? Entonces, eso sí es condenable, ¿no? Eso sí es condenable, eso sí no lo justifico, no lo saludo. Puedo entender que haya un rechazo del público hacia el papel de algunos medios. Hasta ahí, perfecto, es libertad de opinión, ¿no? La gente puede formarse su opinión en base a lo que ve en los medios. Eso está bien, pero de ahí ya a pegarles a los reporteros, porque no apoyas a mi candidato, te doy duro. No, no es así, ¿no? Tampoco es así. Dejemos que los medios actúen libremente, libremente. Esa es parte de la libertad de expresión, ¿verdad? Los medios deciden cómo informan libremente, ¿verdad? Y el público que los ve los juzgará. Y también el público, dejemos que el público decida libremente qué ve y qué no ve, ¿verdad? Bien, ahora, yendo a la pregunta, me decía qué cualidades debe tener un buen periodista. Sensibilidad social, ¿no? Sensibilidad social, creo yo, mucha cultura general, querer tener un ánimo por saber de todo un poco. Finalmente no va a ser especialista en nada, porque dicen que el periodista es, alguna vez escuché, el periodista es especialista en generalidades. Alguna vez escuché eso, especialista en generalidades. No profundizaba en ninguno de los campos porque no llega a ser un economista, no llega a ser un, no sé, pues un físico, un matemático, no llega a ser un economista, etcétera, etcétera. Pero sí un periodista debe de tener una amplia cultura general, conocimientos básicos en todos los campos del saber. Aspirar a ello, por lo menos, ¿no? Leer mucho, porque en algún momento te va a tocar dialogar, entrevistar con algún ingeniero mecánico, con algún físico nuclear, con un político, con un abogado, con un contador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno saber de todo, ¿no? Entonces, por ahí creo que van algunas de las cualidades del periodista, además, lógicamente, tener un sentido de imparcialidad, de aspirar la objetividad, que es complicado, ¿no? Pero bueno, por lo menos como norte que lo tenga, etcétera, etcétera. Los valores del periodismo que ya creo que los conocemos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? Anímese, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan a la mano? Pirina, dime. Buenas tardes. Mi pregunta es, qué es lo más gratificante y qué dificultades se presentan alrededor de esta carrera del periodismo? Ok. ¿Qué es lo gratificante? Bueno, en este día a día de contar lo que sucede, hay oportunidades en las que te toca contar historias conmovedoras, ¿no? Y que esa historia muchas veces al público lo moviliza, ¿no? Lo llama a la acción, lo llama a hacer algo. Y a veces el público en efecto reacciona y hace algo. Y cuando hay un público que se mueve y que da una colaboración, una ayuda, se ofrece en algo, lleva esto, lleva lo otro, producto de esa historia que tú contaste en tu medio,
sientes justamente lo que planteabas. Qué grata es esta profesión, dices, ¿no? Gratificante, ¿no? Permitir, ¿no? Que porque tú cuentas una realidad, haya gente que se identifica y hace el bien. Eso es bueno, eso es bueno, es muy gratificante. Ahora, me preguntabas de las dificultades. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas dificultades también de la propia empresa, ¿no? O de factores externos a los canales, a los medios, ¿no? En la sociedad misma, cuando uno informa sobre, hace grandes destapes o revelaciones que involucran a gente poderosa, a veces toman represalias, eres amenazado, a veces se ha visto casos en que los periodistas son enjuiciados, incluso golpeados, ¿no? Sí hay una serie de factores, ¿no? Ahora, también a lo largo de la historia se ha visto que hay periodistas que con ciertas revelaciones en sus propios medios han sido censurados, despedidos, ¿no? En fin, esta profesión tiene un lado como gratificante, pero también un lado ingrato también. Muy bien. Patricia. Sí. ¿Cuáles han sido los mayores retos que tuve que afrontar debido a la pandemia? Bueno, los mayores retos eran, como les decía hace un momento, ¿no? Les explicaba un poco el proceso de cómo se hacía el noticiero diariamente, de temprano. ¿Se recuerdan que les dije, no? Los reporteros van a la calle a recoger las noticias, luego vienen y ta, ta, ta. Entonces, en época de la pandemia era complicado, ¿no? ¿Cómo enviabas a los reporteros a la calle? Los primeros días era complicado, ¿verdad? Porque también se exponían, algunos de los reporteros tenían en casa a familiares vulnerables, entonces había ahí que... fue todo un reto mantener los noticieros en el aire con el número de noticias que normalmente ofrecemos al público, pero en condiciones totalmente diferentes en ese momento, sobre todo en el inicio de la pandemia. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando había mucha incertidumbre, cuando pensamos que iba a durar 15 días y ya, luego nos dicen que un mes, o sea, ¿verdad? Entonces ahí era todo un reto. Yo mismo que conduzco el programa, lo dirijo y lo conduzco, entonces también, como muchos conductores de televisión, empecé, cerca de un mes estuve conduciendo desde mi casa, ¿no? Entonces, todo eso era nuevo, ¿no? Era un verdadero desafío todos los días en producir un noticiero en condiciones tan adversas, ¿no? En condiciones tan adversas, sí, pero bueno, buscando ahí la forma, se pudo, ¿no? No era, digamos, el nivel de calidad que hubiésemos querido o mantener el que siempre teníamos, pero creo que eran circunstancias entendibles para el público, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Ariana. Buenas tardes. Además de informar, ¿qué otros propósitos busca el periodismo? Bueno, informando de lo que ocurre en tu entorno, para el caso mío, informar los hechos locales, generas identidad también, ¿no? Generas identidad local, identidad regional. Al momento de escoger ver lo que pasa en mi ciudad, ¿por qué lo hago? ¿Por qué mejor no dejo de ver lo que pasa en mi ciudad? ¿Por qué solo mejor no me dedico a ver todo lo que pasa en Lima y en el extranjero? Cuando yo decido ver lo que pasa en mi localidad, es porque me siento parte de ella, me siento identificado, ¿no? Siento que pertenezco a esta ciudad, me importa lo que sucede. Entonces, si tengo ofertas periodísticas que me dan cuenta, que me cuentan lo que aquí ocurre, entonces estamos en conjunto, todos los medios, directa o indirectamente, generando identidad regional, identidad trujillana, identidad liberteña, ¿no? También, además de informar y de generar identidad, también generamos ciudadanía, ¿no? Elevamos el nivel de la ciudadanía. Un trujillano informado de lo que le pasa,
de lo que pasa en su ciudad, de lo que hace su alcalde, de lo que no hace su alcalde, de lo que hace su gobernador regional, de lo que no hace o de lo que hace mal su gobernador regional o su alcalde distrital, ¿no? Entonces, es un ciudadano más empoderado para también juzgar a sus autoridades y si cree conveniente en algún momento sale pacíficamente a marchar o se genera ya una opinión entre vecinos, este alcalde está bien o este alcalde que hemos elegido está mal, nos está traicionando. ¿Cómo nos enteramos de todo ello? Además de vivirlo, porque me doy cuenta que no hay plantas en el sardinel frente de mi casa porque mi barrio está sucio, además de ello, también porque nos enteramos a través de la prensa. Entonces, de esa manera también vamos fortaleciendo nuestra ciudadanía, ejerzo, ¿no?, mi capacidad de reclamo, si así lo creo conveniente, o sanciono con mi voto en las próximas elecciones, vuelvo a votar o ya no vuelvo a votar, ¿verdad? Entonces, empoderamos también al ciudadano, ¿no?, entre otras funciones del periodismo. Muy bien. Kiara, ¿levantaste la mano? Mi pregunta es, ¿qué diferencia encuentra en nuestra prensa liberteña y la prensa nacional, la limeña? Diferencias. Bueno, a ver, por el lado logístico y de infraestructura, bueno, pues como quiera que la economía del Perú se maneja y está centralizada en Lima. Ahí en Lima, digamos, hay una capacidad para crear grandes medios, ¿no? Hay buenas inversiones, ¿no? Tenemos a los medios más grandes e importantes del país están en Lima porque allí han estado al momento de su fundación y siguen estando los grandes inversionistas o capitalistas que han puesto estos negocios, estas empresas, ¿verdad? Porque eso es lo que son empresas privadas, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las provincias del Perú, ¿no? Donde, lógicamente, el nivel económico es menor. Entonces, el tamaño de los medios de comunicación en provincias es también más pequeño. Ahora, en mi caso, pertenezco a un canal que es nacional, ¿verdad? Panamericana Televisión. Pero aquí en Trujillo tenemos una filial, una sede. Y lógicamente una filial, una sede es mucho más pequeña que la central que está en la ciudad de Lima. Entonces hay ahí un tema de centralismo, pero que no es culpa de los canales, sino es parte ya estructural de nuestro país. Nuestro país es así, es centralista, ¿verdad? Ahora, por supuesto que hay también iniciativas de medios de comunicaciones desde provincias, ¿verdad? Para que crezcan y se vean a nivel nacional. Sí, también hay un canal trujillano, ¿verdad? Sol TV, que ha nacido acá y que ha ido creciendo y que ahora se ve a nivel nacional, ¿verdad? A través del cable. Es un importante logro de la televisión trujillana, pero como empresa todavía sigue siendo una empresa pequeña a comparación de América Latina, ATV, Panamericana en Lima, ¿no? Pero bueno, pues es loable que exista eso, ¿no? Entonces, por ahí hay una gran diferencia, ¿no? Como empresas, como corporaciones. Ahora, tu pregunta era, los periodistas, ¿qué diferencia tienen también? Bueno, no hay muchas diferencias en cuanto a capacidades, ¿verdad? Pero lógicamente enfrentarse en Lima como periodista, tener una plaza de trabajo en Lima, que es la ciudad grande, donde se toman las decisiones, donde está el presidente, donde están los congresistas, donde están los ministros, seguro que te permite otro tipo de trabajo a que cuando estás en el resto del país, donde las fuentes de información, lógicamente, no es normalmente el presidente, sino cuando visita, no es normalmente los ministros, sino cuando nos visitan, no es normalmente los congresistas, sino cuando nos visitan, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos nuestras propias autoridades, ¿verdad? Entonces, por ahí también hay diferencias, ¿no? Entre otras. Muy bien. Fiorella, levantaste la mano, activa tu audio. Ya, mi pregunta es,
¿qué hacer si tenemos entrevistados que no ayudan a hacer la entrevista, ya sean callados o si sean prepotentes, o sea, digan malas palabras e incluso abandonan el set? Claro. Eh, es complicado, ¿no? Siempre va a ser complicada una entrevista así. En la televisión tratamos de evitar ese tipo de entrevistados, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver normalmente en la televisión a personas que sean más mediáticas, o sea, que se sepan desenvolver más en los medios de comunicación. Cuando no pasa esto es cuando han tenido necesariamente que entrevistar a esas personas porque son las protagonistas de tal o cual hecho, ¿no? O cual noticia. Y resulta que no habla mucho, como tú dices, ¿no? Porque se ha visto casos, ¿no? Seguro que si hubiesen podido evitar entrevistarlo, lo hubiesen evitado, porque las personas que hablan poco no son para televisión, para invitarlas. Pero si es que lo han tenido sentado ahí en el set de televisión a esa persona que habla poco, era porque era inevitable. Tenían que entrevistarlo a él porque seguro era, como repito, el protagonista o uno de los involucrados del tema que están hablando. Y si habla poco, bueno, pues, ¿qué hacer? Dices tú. Bueno, ahí como entrevistador, tienes que lamentablemente hacerle pregunta, repregunta, como se dice, sacarle por cucharitas, hasta lograr arrancarle la información que tiene, ¿no? Que puede dar, y no vas a esperar más tampoco de esa entrevista, ¿no? No la puedes alargar porque no es atractiva una entrevista con una persona que habla poco, ¿no? O que evita hablar. Entonces, la tienes porque tenías que tenerla, ya le preguntas, le sacas la información necesaria, la que quería sacarle, y también ya no va a dar más esa entrevista, ¿no? Es mejor eso, o es mejor ya terminarla, ¿no? Apenas tengas la información que querías, ¿no? Muy bien. Tengo aquí algunos estudiantes que tienen problemas con los audios y han escrito en el chat una pregunta. Dice, en su trayectoria, ¿cuál ha sido el mejor reportaje que ha hecho? ¿Y cuál era la situación, el motivo? El mejor reportaje, claro, ahí habría que tendría que ponerme a pensar por qué es mejor, ¿no? O sea, claro, mejor en cuanto lo edité más bonito, mi voz me salió mejor, las mejores imágenes, ¿no? Pero no, yo creo que ese aspecto sería muy técnico, ¿no? De repente no fue mejor desde el punto de vista técnico, audiovisual, pero yo lo consideraría mejor porque fue el reportaje que me generó más sensación gratificante, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Yo hace muchos años, en el año 98, hice un reportaje a un niño que vivía en este sector, Las Palmeras, en el distrito de La Esperanza, ¿no? En el 98, Las Palmeras no era obviamente como puede ser hoy, ¿no? Era muy diferente. Entonces era bastante joven, bastante joven. No yo, sino el lugar. Entonces, eh, tuve la oportunidad, contacté con esta historia que me permitió contar a nivel nacional, ¿no? Porque esta nota la envié a nuestro noticiero de Lima, de nuestra central, y ahí la señora Mónica Delta presentó esta nota, en la que mostramos que un niño vivía a solas con su madre, pero su madre tenía retardo mental, no era normal su madre, ¿no? Y este niñito de 8 años vivía solo con ella. O sea, ya se imaginan, ¿no? Un niño de 8 años a cargo de una señora en esas condiciones, ya ustedes pueden imaginarse también las condiciones en las que vivían. Eran realmente infrahumanas, ¿no? Infrahumanas,
días. Y estábamos en época, días previos a Navidad, donde toda la gente se pone mucho más sensible, ¿no? Y a este niño también, además de pedirle que me cuente su historia, también involucrados con la época, con los días previos a la Navidad, le pregunté por si cree en Papá Noel, qué le ha pedido a Papá Noel, y él me contaba de que sí creía en Papá Noel, que le gustaría escribirle a Papá Noel, pero no le escribía, y entonces yo le pregunté, ¿por qué no le escribes una carta, no? Ustedes saben ese mundo de fantasía de los niños, ¿no? Y él me decía, porque no sé escribir, o sea, tenía 8 años, pero él no había ido a la escuela nunca, ¿no? Creo que ni DNI tenía, ni DNI de menor, ¿no? Entonces, prácticamente legalmente no existía, era una condición, repito, infrahumana en la que vivía, no tenía claro esto de la Navidad, de que en las casas se arman nacimientos o arbolitos, no, o sea, vivían dentro de la propia ciudad de Trujillo, pero estaban como si estuvieran, ¿no? Muy lejos. Y bueno, la historia la contamos, ¿verdad? Lo armamos como reportaje y la difundimos a nivel nacional y conmovió tanto que este muchacho tuvo tanta ayuda, hubo intenciones de una familia de Estados Unidos en adoptarlo y llevarlo, pero por los temas legales no podían. Bueno, no terminaría de contarles, ¿no? No terminaría de contarles, pero fue tan gratificante porque recibió tanta, pero tanta ayuda. Lamentablemente la ayuda que tenía era una forma de ayuda inmediata, pero era difícil resolverle el problema de fondo que tenía, ¿no? De fondo que tenía, ¿no? Porque la mamá estaba en esas condiciones, nadie sabía nada del papá, y Navif quería intervenir y llevarlo a un albergue, pero había también ahí problemas legales. Bueno, porque decían de repente llega un tío, en fin, había toda una historia ahí que prácticamente habíamos descubierto solamente la punta del hilo de la madeja, ¿no? Pero igual, de manera inmediata sí tuvo mucha ayuda y eso fue lo que me gratificó. Y bueno, de ahí ya perdí contacto con él, alguna vez volví a visitarlo y de ahí ya perdí contacto y cuando después ya de muchos años la verdad que después de muchos años tuve esa inquietud, ¿no? ¿Qué habrá sido de este niño? Me fui a buscarlo, pero la zona estaba tan cambiada que ya no reconocí, me perdí. Buscaba las calles, era por aquí. No, pero yo me acuerdo que había un pozo de agua, ya no lo encuentro, preguntaba, nadie se acordaba. Bueno, ya no he dado con él. Calculo que ahorita debe tener más de 25 años ese niño ya, 28, 25 años. Me gustaría en algún momento volverlo a ver para saber qué fue de su vida, ¿no? Pero bueno, ya la vida es así. Claro. Rosita, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Usted nos ha dicho que es importante leer, pero ¿qué libros nos recomienda usted como periodista como para poder formarnos en cuanto a esto, en cuanto a ser periodista? Ya, claro, cuando yo te decía leer, no me refería necesariamente a que leas libros de periodismo, ¿no? Cuando me refería a leer era, sigue leyendo sigue lo que lees, eso, lo que te gusta leer, lo que te gusta, ¿no? Bueno, si piensas ser periodista, trata de que te gusten obviamente las noticias, ¿no? O sea, si piensas ser periodista, te tienen que gustar las noticias de todas maneras, entonces trata de enterarte, ¿no? Enterarte, siempre estar al tanto de lo que ocurre en Trujillo, en La Libertad, en el Perú, en el mundo. No te digo, lee tal periódico, mira tal canal. Los jóvenes más ahora en su celular, infórmate, ¿no? En la red social que quieras, ¿no? Pero no lo hagas como obligación o porque te dijeron que así tiene que ser, sino porque te nace, te gusta, ¿verdad? Y de ahí lee todo lo que puedas. Todo es válido, todo lo que caiga en tus manos te va a servir. ¿Por qué? Porque es una cuota, un aporte a tu cultura general. Y lo que yo decía es que como periodistas hay que tratar, hay que procurar de tener la más amplia cultura general posible. Entonces, todo lo que caiga a mis manos sirve, ¿no? Todo sirve. Y si empezamos desde más jóvenes como ustedes, mejor todavía, ¿no? Mejor todavía, porque cuando llegues a los 20 años, a los 25, a los 30, todo lo que va sumando a tu cultura general va siendo más amplia, va siendo más amplia. Y no esperar recién, cuando ya soy periodista profesional, recién, entonces a partir de en este momento recién empiezo a leer, bueno, pues entonces está bien, nunca es tarde, pero mira cuántos años has perdido de
abonarle a esa cultura general con esos textos que llegan a tus manos. Todo va a servir. Y no solamente creas que las lecturas más serias, ¿no? Muchas veces todo tipo de lectura te va a servir porque a veces puedes tú, incluso en algún momento de tu carrera periodística, entrevistar, no sé, pues a tal cantante. ¿Por qué no? Puede ser. Puede ser que en tu programa periodístico desfilen, no sé, políticos, artistas, ¿no? Y en algún momento leíste de ese artista. Entonces ahí te puede servir, ¿no? Para las preguntas o para aclarar, ¿no? Entonces, sí, pues, porque yo, claro, yo me acuerdo que usted, señor cantante, en el año tal, leí alguna vez que usted tuvo un viaje. Ah, sí, claro, sí. Entonces ya te sirve. Entonces todo sirve para el periodista. Sí, así es. Y ahora que también tenemos todo lo que es la tecnología, también podemos incluso leer virtualmente, o como mencionaban en anteriores capacitaciones otros periodistas, también el hecho de que ahora hasta los cómics que también se pueden leer, ¿no? Y que son ahí incluso una forma también de narrar de otra manera, ¿no? Para ir terminando ya con las preguntas, Rodrigo, has levantado la mano. A ver. ¿Qué tan ligada está ¿Qué tan ligada está la literatura con el periodismo y quizás en la redacción de reportajes? Sí, hay una cercanía, es cierto, hay una cercanía. Esto más se ve en el mundo de los medios impresos, ¿no? En el mundo de los medios impresos y más que en los reportajes, en las crónicas, ¿no? Este género periodístico o llamado la crónica, que existe la crónica en los diarios impresos y también existe la crónica audiovisual en los canales de televisión, ¿verdad? Es un poco la mayor cercanía, el punto más cercano entre la literatura y el periodismo, ¿no? El periodismo siempre cuenta sobre la realidad, el periodismo no ficciona, la literatura sí. La literatura, si quiero, yo invento una historia y la narro, la cuento bonito y me van a leer. Es literatura, ¿verdad? Pero el periodismo no. El periodismo siempre te va a tener que contar hechos reales. No puedes inventar, no puedes ficcionar, pero sí puedes de repente coger algunas técnicas narrativas de la literatura, hablar bonito, escribir bonito, ¿verdad? Bonito es una forma de decir, lógicamente, ¿no? Y fusionar casi, ¿no? Literatura con periodismo y por ahí surge la crónica, ¿no? Entonces, sí, en algún momento puede haber una relación, ¿verdad? Hay interesantes propuestas de escritores que también han tenido su experiencia como periodistas, Mario Vargas Llosa, García Márquez, bueno, en fin, ¿no? Entonces, hay una corriente incluso de ellos, ¿no? Incluso de ellos, de los años 60, 70, que el mundo los llamó el nuevo periodismo, cuando surgieron estos escritores que, que iban entre la literatura y el periodismo, entre la literatura y el periodismo, ¿no? Eran literatos, pero al mismo tiempo también eran periodistas, entonces toda esa generación y todos esos exponentes en algún momento formaron esa corriente de llamada de el nuevo periodismo, ese periodismo que dijo, no necesariamente todo lo tengo que contar de manera tan fría como es el periodismo tradicional, ¿no? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, ¿no? ¿Verdad? No, los hechos no necesariamente tienen que ser tan fríos. También puedo narrar historias reales, pero con una narrativa de historia, ¿no? Entonces, por ahí surgió esa corriente que, digamos, hasta ahora tiene sus exponentes, ¿no? Sí hay una relación, un vínculo, y respondiendo a tu pregunta, entre el periodismo y la literatura. Muy bien, ya vamos a ir finalizando. Pierina, ¿tienes una última pregunta? A ver, rapidito. Sí, mi última pregunta es, ¿cree usted que con el avance de la tecnología y las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales seguirán vigentes? Sí, claro, sí seguirán vigentes, pero con otras formas ya de llegar al público, con otras formas de consumo también, ¿no? Los mismos medios para el caso de la televisión, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo va a ser la televisión del futuro? Casi como vemos la propuesta de Netflix, ¿no? Los canales de televisión también van a tener subcanales especializados, ¿no? Actualmente lo vemos a manera de ensayo con el canal del Estado, ¿no? Ustedes ven el canal del Estado. En Lima es el canal 7. Y el canal 7 ya en su versión digital, que es a donde apunta a futuro la televisión, toda va a ser digital, ya no va a ser analógica, el analógico va a desaparecer con el pasar de los años, ya debió haber desaparecido, sino que, bueno, los canales han pedido todavía ampliar el plazo, unos años más, pero cada canal, así como el 7, va a tener su 7.1 dedicado a una temática, 7.2 dedicado a tal temática, 7.3, ¿no? Eso ya lo vemos en el canal del Estado. Así van a ser todos los otros canales. Latina, que en Lima es el 2, tendrá su 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. América también, que es el canal 4 en Lima, tendrá su 4.1, donde, no sé, supongamos que el 4.1 todo el día noticias. El 4.2, no sé, pues entretenimiento, series, novelas. El 4.3, cultura, y etcétera, ¿no? Así, es esta televisión digital temática, especializada, digamos, es un poco también la tendencia, ¿no? La tendencia. Como también esta otra forma o nueva forma de ver televisión, ¿no? Tipo Netflix, ¿no? Pagada y con capacidad de decidir en qué momento veo mi programa, ¿verdad? Y retrocedo y avanzo, ¿no? Entonces yo escojo, yo elijo. Entonces, sí, los medios tradicionales van a seguir viviendo, pero se van a ir adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos hábitos, al nuevo público, digamos, ¿no? También. Muy bien. Rosita, la última pregunta, por favor, ya. La última pregunta. ¿Qué consejo le hubiese gustado a usted que le den cuando decidió estudiar periodismo y qué consejo nos daría a nosotros que aspiramos a ser periodistas? ¿Qué consejo me hubiese gustado que me den? El de que lea de todo, que tengo que aspirar a tener muy buena cultura general, sí. Debo reconocer que cuando yo incursioné a los 17 años, les conté, atendiendo a mi vocación, todo eso, sí, pero era muy instrumentalista, quería coger la cámara, ¿verdad? Esto de los planos, pero eso de leer, qué aburrido, como que no iba por ahí, no, entonces eso no, nadie me aconsejó. Entonces, si tú me preguntas, sí, a mí me hubiese gustado de que desde esa época, cuando yo tenía 17 años, me digan, lee y lee. Entonces, pero que no me impongan libros, porque no me va a gustar. Que me digan, eso es lo que se acabo de decir hace rato, lee lo que te guste, pero lee, lo que te guste. Ya, cómics, ya, lee cómics, te va a servir en algún momento, ¿no? O sea, ¿verdad? Por ahí agarras el hábito y después tú solita vas a decir, ya no cómics, sino este otro libro, ya, perfecto, ¿no? Entonces, me hubiese gustado que me digan, lee, y ¿qué les podría aconsejar a ustedes? Bueno, sí, que si en caso deciden estudiar ciencias de la comunicación y con la idea de convertirse luego en periodistas, traten, procuren, ¿no? Hagan lo posible de trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Trabajar en medios, me refiero, ¿no? Hacer periodismo. Cuando digo trabajar, no sé si es que es remunerado o no remunerado. Yo trabajaba en ese tiempo, a mí me daban propinas, ¿no? Cuando yo era estudiante, me refiero, ¿no? Pero no me preocupaba por eso, sino por el hecho de estar en el medio de comunicación y estar ahí. Entonces, eso sirve, ¿por qué? Porque cuando tú terminas tu carrera, ya tienes, digamos, no solo cierta experiencia, sino que ya en el mundo de los periodistas ya te identifican, ya te reconocen, ya te vieron, ya saben cómo trabajas, si eres bueno, si eres malo, si eres talentoso, no eres talentoso, en fin. Obviamente que tú vas a procurar ser bueno, ¿no? Ya te reconocen, entonces ya estás ahí en lo que llamamos el mercado laboral. Entonces, tú recibes tu título
y redondo, ya tienes las dos cosas, ¿no? Entonces, y compites con tu compañero que recién sale de la universidad, pero él solo tiene el título. Todavía nadie lo conoce, no tiene experiencia, entonces tú estás en una ventaja ahí diferencial, ¿verdad? Entonces, de repente te llegan ya las nuevas ofertas de trabajo, en mejores condiciones en el otro medio de comunicación o el otro, en fin. Creo que es también un punto a considerar, sobre todo en un mundo como este, el de las comunicaciones, el periodismo puntualmente, en la que el mercado laboral es cada vez más estrecho, ¿no? Y con la tecnología se está volviendo cada vez más estrecho, ¿no? Los grandes medios de comunicación que antes tenían tantos periodistas para el comercio, y como es la misma empresa, tenían tantos periodistas para el Trome y tantos periodistas para cada una de sus marcas, con la tecnología, la misma empresa, el comercio, reduce personal y el mismo equipo de periodistas hace a veces el trabajo para tal marca, para tal marca. Entonces, el mercado laboral para el periodista se está poniendo cada vez más complicado, lo cual no quiere decir que no seamos periodistas entonces, si esa es nuestra vocación, pero entonces sí nos plantea un reto de ser cada vez mejores, estar más preparados, ser más competitivos, ¿verdad? Y entonces allí entra a tallar mi consejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo para terminar quiero agradecerle, señor Kilber Fasanando, por su disposición para compartir sus experiencias y conocimientos con este pequeño grupo, este pequeño club de periodismo que estamos reactivando nuevamente a pesar de las dificultades que tenemos a veces los estudiantes. Yo quiero agradecerle eso, la disposición y justamente el tiempo que nos ha brindado. Antes de pedirle las últimas palabras a nombre del colegio, de la institución Cristo Rey y a nombre de la directora que no ha podido estar presente, quiero compartir con usted un pequeño certificado de participación. Es algo pequeño, pero de alguna forma que se le voy a hacer llegar también a usted y quiero leerlo con ustedes. Es este certificado de participación a nombre de otorgado a Kilber Fasanando Lescano por su participación como ponente en el programa de orientación periodística estudiantil organizado por nuestra institución educativa de acción conjunta Cristo Rey, como parte de las actividades desarrolladas por el Club de Periodismo CR en el presente año, y también por su labor periodística al servicio de la verdad y la justicia. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. La Esperanza, 24 de mayo del 2021. Firman nuestra directora, la licenciada Mariel Rubio Castañeda, y nuestro promotor, José Hipólito Purizaca Cernaque. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente y por compartir estas experiencias. Y también el agradecimiento para los estudiantes, este grupito de tercero a quinto que estamos aquí forjando este pequeño club. Sus palabras. Qué bueno. Sí, no, gracias. A ustedes por esta invitación. Gracias a usted también, profesor, por impulsar un club de periodismo en un colegio. Qué bonito. Ya me hubiese gustado a mí. Ha sido lindo, la verdad, pero la verdad que no tuve esa oportunidad y qué bueno que haya en este plantel un club de periodismo, ¿verdad? Que recoja esos talentos de los muchachos que tienen, digamos, la idea de en algún momento ser periodistas. Seguro que muchos lo serán y otros tantos no, ¿verdad? Porque son jóvenes y están todavía ahí, ¿verdad? Con esa idea. Pero si en algún momento optan por otra profesión, yo sé que ese bichito del periodista siempre los va a perseguir, siempre les va a perseguir, y seguro que van a estar con esta idea siempre de, no sé, enviar un artículo a un periódico, a una opinión, o en las redes sociales harán sus propias, no sé, cuentas informativas, qué sé yo, porque quienes tenemos ese bichito del periodismo, o sea, ese bichito de contar lo que pasa a un público, no se nos apaga nunca.
por más que nos dediquemos a otras profesiones u ocupaciones, siempre va a estar ahí. Entonces yo les deseo lo mejor, que tengan éxitos en los objetivos que se han planteado con este club y hasta otra oportunidad. Y si en algún momento con alguno de estos chicos en los avatares de la vida nos convertimos en colegas, espero que algún día nos podamos encontrar y me digan, señor Quiroga Sanando, ¿se acuerda en el año del 2021 un club de periodismo del Colegio Cristo Rey? Sí me voy a acordar. Bueno, yo estuve ahí, lo escuché. Ojalá la vida me dé esa oportunidad de cruzarme con alguien. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, chicos y chicas. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense, un abrazo a todos. Cuídense, un gracias. abrazo, buenas noches. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.